Les damos la bienvenida a Conectando Caminos, un podcast dedicado a reflexionar sobre la migración desde una perspectiva de derechos humanos y de género. Un espacio para escuchar, aprender y transformar nuestra mirada sobre migración. En un contexto donde la migración suele representarse desde el sensacionalismo o el miedo, el periodismo con enfoque humano se vuelve una herramienta esencial para la transformación social. Según la UNESCO y la OIM, los medios tienen el poder de moldear la percepción pública sobre las personas migrantes, influyendo en actitudes, políticas y empatía social. Este episodio reúne a periodistas que apuestan por narrar la migración desde la dignidad, la verdad y los derechos humanos. Hoy me acompañan Jody García de Plaza Pública y Carlos Alonso de EP Investiga. Bueno, quisiera empezar justo en ese contexto de criminalización de la migración que muchas veces logramos ver, identificar en Estados Unidos con todo el tema de las deportaciones, pero que en realidad también sucede en lo local y sucede en Guatemala, considerando pues a todas las personas que están por aquí de paso. Entonces quisiera empezar preguntándoles cómo se puede contrarrestar esa narrativa criminalizadora de la migración desde los medios de comunicación. Y muchísimas gracias por la oportunidad. Pues yo considero que una de las herramientas principales es recordar siempre que cuando hablamos de migración no estamos hablando de pues una colectividad homogénea, ¿verdad? Sino que cada país tiene historias diferentes y cada comunidad y cada persona pues es una realidad distinta, ¿verdad? Entonces creo que al acercarnos a cubrir los temas de migración y tener un interés muy claro en saber cuál es la historia particular de esas personas, podemos ayudar a que las personas en Estados Unidos o en donde pues al final se decide pues el destino, ¿no? de quienes migran, también puedan entender que ser migrante no es igual a ser ilegal, ¿verdad? O que vienes de ser de una pandilla, como se habla ahora, sino que hay como realidades muy distintas. En Centroamérica, pues cada país tiene sus diferentes problemas, ¿verdad? Sabemos que en El Salvador muchas personas migraron por la violencia de las pandillas. En Guatemala muchas personas migraron por el conflicto armado interno o tal vez coincidimos en muchos países de Centroamérica por buscar mejores oportunidades económicas o por reunificación familiar también, ¿verdad? Entonces creo que eso es una parte clave, ¿no? Como dejar de verlos como una colectividad y que todos son iguales, sino que pues cada quien tiene una historia particular. Sí, coincido con lo que dice Jody, ¿verdad? Al contar la historia de las personas, pues ya das como un contexto de por qué la gente migra. Hay muchas personas que por necesidad, por pandillas. Yo cubrí caravanas de migrantes en 2018 a 2020 y la mayoría era huyendo de algún problema, digamos de El Salvador y de Honduras. Honduras por pobreza, te contaban ellos sus historias de que estaban en extrema pobreza, y en El Salvador por violencia, ¿verdad? Entonces también como darles el contar sus historias, pues permite saber por qué están migrando. Ok, básicamente poner como un rostro atrás de cada persona también y eso desde ya es una buena práctica. ¿Qué otras buenas prácticas existen en sus medios o en la región o desde ustedes en sus prácticas periodísticas para comunicar con ese enfoque humano o enfoque de género? Bueno, yo creo que a través de los años yo he podido participar en algunas formaciones en temas de migración, ¿verdad? Y he entendido que el lenguaje es muy importante. Creo que no es lo mismo decirle a alguien ilegal que indocumentado, que contar su historia como una persona que pues decide ejercer su derecho a migrar, ¿verdad? Entonces creo que estar consciente de que las palabras tienen una connotación que puede ser utilizada de forma pues negativa, también es importante tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces quizás en nuestra historia, nuestro reportaje, nuestro video, pues tratamos de explicar todas las dimensiones de una familia o de una persona que migra. A veces la gente solo se queda con el titular y entonces yo creo que es importante ir como rompiendo estas narrativas, ¿verdad? Incluso también aprovechar como de diferentes pues medios audiovisuales, no solo una
una nota cuenta la historia, sino tal vez Carlos tiene más experiencia en esto, ¿verdad? Una fotografía puede dignificar también a un migrante, ¿no? O un video, o hasta pienso en una canción, ¿verdad? Y tal vez otra práctica es también explicar las estadísticas, porque por ejemplo, siempre nos hacen referencia, migraron tantas personas este año, o fueron deportadas tantas personas, o fueron retornadas, pero cuando logramos eh, digamos, extrapolar los datos a una historia particular, también podemos ayudar a que pues la gente pueda entender un poco más la profundidad de cada una de estas historias. Yo creo que una práctica también es no exponer los demás, ¿verdad? Porque hay personas que sí salen huyendo por problemas de pandillas, por otro tipo de problemas, perseguidos, políticos. Entonces, también como siempre contar con la autorización de ellos para contar sus historias, ¿verdad? O sea, creo que sería una práctica. Sí, también que son dueños en realidad de esa historia y en este caso en particular, a veces no tenemos la oportunidad de devolverles las historias a ellos porque están de paso, como sí se pueden hacer como con otros grupos, ¿verdad? Pero en este caso no. ¿Cómo se puede equilibrar el rigor periodístico con la sensibilidad frente al sufrimiento humano? Que esta pregunta además me parece muy importante porque a veces pareciera que el periodismo es llegar e irse, ¿verdad? Pero atrás de la historia que se está contando, pues hay eso, muchas veces y en este caso sufrimiento o vulnerabilidad. Es algo complicado porque yo recuerdo cuando en algunos casos de migrantes, yo iba con una periodista y ella estaba así como deshecha, ¿verdad? De ver las historias de la gente, estaba así como muy triste. Y con el otro colega que íbamos, me dice así, le dice así como, mira, es que nosotros con Loncho ya como que hasta ya perdimos esa sensibilidad que no es que la hayas perdido, pero o sea, ya nosotros, como ya era la primera vez que miraba una historia así, ella estaba mal. Y nosotros ya era así como, ay, yo he visto cosas peores, ¿va? En caravanas de migrantes o... Entonces sí es como algo complicado poder tener una línea así entre la sensibilidad y el rigor periodístico, como decís, ¿verdad? Bueno, quizás, em, ajá, como dice Carlos, ¿verdad? Es complicado porque no es una historia que venimos cubriendo desde hace un año, que ponemos ahorita, ¿verdad? Vemos como casos un poco más escalofriantes, por así decirlo, de violencia contra los migrantes en Estados Unidos principalmente, pero esta tragedia lleva décadas, ¿verdad? Entonces, hay veces en que hay olas o crisis migratorias que hacen que los medios de comunicación volteen a ver más esta situación y como periodistas que cubren constantemente estos hechos, estamos expuestos, ¿verdad? Entonces, creo que como dice, ¿verdad? Es difícil no perder la sensibilidad frente a contar las cosas de una forma objetiva y clara, pero creo que una de las prácticas es quizás explicar el contexto en el que están ocurriendo las cosas, digamos, para que no se sienta como es una historia dramática aislada y solo te estoy vendiendo el morbo, sino que es parte de un fenómeno más complejo. Y también tal vez no perder el contacto en la forma que sea posible con estas familias, ¿verdad? Porque como dices, ¿verdad? A veces están de paso y van cambiando de chip en cada país en el que van, pero no sé, pues quizás quedarte con su cuenta de Facebook o con el contacto de algún familiar para hacer un seguimiento un poco más largo y profundo. Y creo que aunque en muchas historias no se puede hacer esto, en otras sí. Entonces creo que al acompañarlos a la distancia en su viaje y si ellos ya te permitieron contar su historia, puedes hacer un trabajo un poco más digno, ¿verdad? Que le haga justicia pues a todo lo que están sufriendo. Incluso si llegan a Estados Unidos y tú lograste cubrir eso, no perder el contacto te puede permitir contar un poco cómo navegan este nuevo sistema, qué pasa después, entonces, o el regreso incluso, ¿verdad? Sí, de hecho también estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos porque a veces también puede ser un mecanismo cuando uno ve tantas historias tan duras, el protegerse y decir, bueno, tal vez entre comillas ya no soy tan sensible, pero eso también habla como de la humanidad de los periodistas y también pues de la importancia de atender el hecho de estar viendo recurrentemente estas historias. Que en base a lo que decía yo, y yo tengo una experiencia bonita,
Fuimos a hacer un trabajo de migración, estábamos en la frontera con Honduras, ahí conocimos una familia y las niñas eran papá, mamá y dos nenas. Pero las niñas eran así un amor, hicimos la historia. Yo siento que las niñas eran como sus ángeles, porque por las nenas así como que se ponían a pedir dinero, conseguían dinero. O sea, la cosa es que con ellos los entrevistamos en Honduras y es feo porque ellos así como, ¿y será que no nos pueden dar jalón? Va?". Pero no puedes darles jalón porque, o sea, vas en un carro de la empresa y estar llevando migrantes te meterías a un gran problema, ¿verdad? Entonces luego me los encuentro aquí en la sexta, ya habían logrado llegar a la sexta. Y así mantuve comunicación con ellos hasta el día de hoy. La chica todavía me saluda, que ya llegó a Estados Unidos. Están allá y pues que las nenas ya están en la escuela y que les va bien y todo. Entonces sí es como satisfactorio porque en cierto punto con la colega periodista pues también los ayudamos en algunas cosas para que pudieran seguir su camino y eso. Entonces sí, eso sí como tengo esa bonita experiencia de haber compartido con una familia así. Y justo habla de esa humanidad de acompañar y tener toda la historia y no siempre se cuenta, pero bueno, hoy sí se está contando, pero bueno, es como el periodista llega a tener como toda, digamos, toda la escena. Y bueno, ya para terminar, ¿qué mensaje le darían a otros periodistas para transformar esas narrativas sobre la migración? Yo considero que muchos de los colegas con los que constantemente cubrimos estos temas, pues están bastante sensibilizados, ¿verdad? Realmente creo que pocas veces se ve que se utilicen las historias de migrantes de una forma de explotar sus voces o solo por tener audiencia. Y creo que ahorita estamos en un periodo donde hay mucha gente también que, no sé, que tiene acceso a redes sociales, que cuenta sus propias historias, ¿verdad? O que pasa por ahí, graba un video y se hace viral en TikTok. Entonces yo creo que tal vez yo no le daría, no me atrevería a darle un consejo a otro periodista, ¿verdad? Pero solo diría que quizás seguirnos formando en temas de cómo entrevistar a personas en situaciones de vulnerabilidad, de pues ir informándonos más y mejor, puede ayudar a que contemos estas historias de una forma más justa y más digna. Yo lo que diría es la forma en que se aborda, como dice Jody. Yo creo que aquí los compañeros que han cubierto migración, pues lo han abordado de una forma correcta, ¿verdad? Entonces yo lo vería como saber cómo contar esas historias. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Recordemos que contar la migración desde la dignidad no solo informa, humaniza. Cambiar la narrativa es abrir un espacio de encuentro, empatía y justicia. Empieza compartiendo este episodio. Hasta la próxima. Conectando Caminos es una producción de Ayuda en Acción en el marco del proyecto Asistencia Humanitaria y Protección a Población Migrante en Tránsito. Especial énfasis a mujeres, niños, niñas y adolescentes, apoyado por la Agencia Vasca de Cooperación y Solidaridad.